¿no es cierto?, con las materias también realizadas o la materia estudiada, ¿no es cierto?, anteriormente, en el semestre anterior. Bueno, pues acá tenemos que cerrar, ¿no es cierto?, con un aspecto ya mucho más claro de lo que vamos a hacer y de lo que nos permite nosotros diseñar sobre una, o perdón, ¿no?, lo que nos permite diseñar como cimentación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que dejar bien en claro, ¿no?, para que ustedes puedan tener todo ese conocimiento y ya poder llegar de repente, ¿no?, con un conocimiento quizás más ampliado, ¿no?, parte de ustedes, es voluntad de ustedes, ¿no?, a las siguientes, ¿no?, sesiones de clase que vamos a tener nosotros en el presente semestre. Muy bien, entonces lo primero es ver, ¿no?, las generalidades sobre cimentaciones. Nos dice por un lado que la cimentación es el conjunto de elementos estructurales de una estructura cuya misión es transmitir sus cargas o elementos apoyados en ella al suelo, distribuyendo de forma que no superen las presiones admisibles. Dicen, no deben superar las presiones admisibles. O sea, nosotros gráficamente, ¿no?, lo que vamos a hacer es, siempre en nuestro diseño, es, ¿no?, trabajar a nivel de una zapata, por ejemplo, ¿no? Así, ¿no? Ahí tenemos una zapata. Esta zapata, bueno, en esta zapata vamos a tener una carga. Esta carga sabemos que va a generar, ¿no?, presiones, ¿no?, debajo de la zapata, así. Tenemos que el suelo tiene una capacidad portante. Entonces, acá, ¿no?, en las zapatas es clásico hablar, ¿no?, de una falla por asentamiento. Es clásico hablar, ¿no?, de una falla por rotación. Entonces, ¿cuándo ocurre, no es cierto?, una falla por asentamiento, una falla por rotación? Es justamente cuando la presión del suelo, la presión admisible del suelo, ha sido superado por el esfuerzo, ¿no? Entonces, acá yo puedo transmitir 100 toneladas, 200 toneladas, pero si el área de zapata no es el correcto, entonces lo que va a pasar es que el esfuerzo fácilmente va a superar, ¿no es cierto?, la capacidad admisible. Entonces, en ese caso, ¿no?, en ese caso, lo que va a ocurrir con la cimentación es una falla por asentamiento, ¿no?, de esta manera. O sea, así, bueno, exagerando un poco, ¿no?, nuestra cimentación va a rotar de esta manera, así. Por eso se le dice asentamiento, una falla rotacional, así. Entonces, tener una falla por asentamiento, tener una rotación en zapata, ya es un caso crítico, ¿no? Porque acá no solamente se está comprometiendo la columna, ¿no?, sino acá se va a comprometer gran parte del sistema estructural. Y si fallan 2, 3 zapatas, mucho más, ¿no es cierto?, la estructura va a presentar enormes fallas, ¿no?, fallas mucho más considerables. Entonces, para este caso, hacer caso, ¿no es cierto?, esta primera generalidad que aquí vamos viendo, ¿no? Entonces, si supera la presión admisible, ocurre inmediatamente este asentamiento, ¿no?, rotacional de la zapata. Luego nos dice, ¿no?, la cimentación es importante porque es el grupo de elementos que soportan a la estructura. La estabilidad de una edificación depende, ¿no?, en gran medida del tipo de terreno sobre el cual se asiente, ¿no?, sobre el que se asienta. O sea, ¿no?, es importante, ¿no?, el tipo de terreno, el tipo de suelo sobre el cual nosotros vamos a asentar, vamos a considerar, digamos, la cimentación de nuestra estructura. Nosotros tenemos ahí, ya como venimos viendo ahí, ¿no?, tenemos las zapatas, ¿no es cierto? Acá tenemos una zapata, está ya apoyada en el suelo, ¿no? Ahí está el nivel de transmisión de esfuerzos en el suelo. Pero, ahora, ¿qué tipo, no? ¿En qué tipo de suelo yo estoy cimentando? ¿No? ¿Será un suelo bueno, no? Acá, ¿no? ¿Cuál es el tipo, no? ¿Es bueno, es malo, no? ¿Es pésimo? Entonces, acá, ¿no?, este estudio de la mecánica del suelo nos va a decir justamente, ¿no?, sobre qué tipo de suelo estamos asentando, nosotros estamos cimentando. Si es un estudio, digamos, ¿no?, o perdón, es un suelo bueno, ¿no?, es un suelo regular o es un suelo malo, entonces ya tenemos nosotros esa certeza. Entonces también a la vez estaremos ahí generando cierta confianza, ¿no?, de la manera cual nosotros estamos cimentando. Pero lo que no podemos hacer nosotros es casos contrarios, ¿no es cierto?, a lo que ya diga el estudio de mecánica del suelo. El estudio de mecánica del suelo muchas veces puede decirnos que nuestro suelo es malo y no contempla el diseño de una cimentación superficial, sino hay que meter una cimentación profunda. Y si nosotros tercamente no hacemos caso a ello, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto de acá arriba, ¿no? Esto de acá arriba, ¿no? El cimentamiento superficial. ¿Por qué, no? Porque el suelo, ¿no?, no es el tipo quizás adecuado para poder transmitir todo el esfuerzo de servicio, ¿no? En otras palabras, toda la carga, ¿no?, proveniente
de superestructura, ¿no? Toda esta carga de acá proveniente, ¿no?, de la superestructura. Entonces, bajo ese punto de vista, acá podemos concluir nosotros lo siguiente, ¿no? En esta segunda generalidad que estamos viendo, podemos concluir lo siguiente, que el peso de servicio, ¿no?, que vamos a nosotros a transmitir al suelo y el estudio de mecánica de suelos, ¿no?, estos dos son, ¿no?, elementales para poder definir el tipo de cimentación. Si yo siempre evalúo cuánto es mi capacidad de carga en columna, o sea, cuánto es mi carga de servicio, ¿no?, que se está transmitiendo vía columna, y sé mi estudio de mecánica de suelos, entonces, ¿no?, puedo decir que ahí me va a funcionar una zapata aislada, me va a funcionar una zapata excéntrica, me va a funcionar una zapata combinada, una zapata excéntrica, pero de una manera confiable, relacionando estos dos, ¿no? Y así lo vamos a hacer nosotros cuando ya iniciemos, ¿no?, el desarrollo, ¿no?, de la materia. Ahora, ¿qué tipo voy a usar? Bueno, en este momento no conocemos las funciones, ¿no?, como la zapata aislada, la zapata conectada, ¿no? Pero ya a partir de su conocimiento, entonces estos dos adquieren mucho más fuerza. Y al final, bueno, se constituyen en, digamos, en entes fundamentales, ¿no? El primer caso, ¿no?, vendría a ser la carga de servicio, y el segundo aspecto vendría a ser el estudio mecánico de suelo, que siempre lo voy a resolver para decir, ¿no?, esta columna, bueno, requiere un aislado, esto un combinado, ¿no?, esto un conectado, o quizás esto un excéntrico, o quizás no, requiere de parcela, perdón, ¿no?, de plateas totales o plateas parciales. ¿Bien? Entonces, eso no olvidarse nunca. Voy a cimentar, entonces primero tengo que ir factor carga, tengo que ir factor suelo. Ahí resulta el tipo de cimentación que yo deba usar. Bien, acá tenemos una fotografía en la cual claramente nos muestra una cimentación superficial, ¿no? ¿Por qué se dice? Ya acá nos disipa quizás, ¿no?, las dudas de por qué hablamos tanto de una cimentación superficial. Ustedes pueden ver, ¿no?, que aquí aproximadamente está el nivel del terreno natural, ¿no? Y aquí está el nivel fondo de zapata. Bueno, ahí considerando la presencia, ¿no?, de una persona, ¿no?, podemos decir, ¿no?, que el nivel de profundidad es quizás acá 2,50 metros, ¿no? El H, ¿no?, o en términos de diseño se refiere acá al D, ¿no?, es 1 metro, o perdón, 2,50 metros, ¿no?, aproximadamente. O sea, superficialmente, a 2,50 metros nosotros estamos realizando, ¿no?, el desplante, no sé, el nacimiento de esta zapata, en este caso aislada. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque probablemente a este nivel, ¿no?, mi suelo tiene una buena capacidad resistente, o por lo menos regular, ¿no?, una capacidad resistente bastante regular. Por eso lo estoy poniendo superficialmente. Cosa que si no fuese así, podría yo manejar alternativas de repente de solución en vías de mejorar, ¿no?, la capacidad portante. A mayor profundidad lo que puedo hacer es una falsa zapata, ¿no?, llegar a este nivel con falsa zapata. También puedo llegar a este mismo nivel haciendo un mejoramiento del suelo, pero manteniendo quizás a esta profundidad, ¿no? 2,50 metros, 2 metros, 1,80, ¿no? 1,50 metros quizás, ¿no? Pero que contemplen una cimentación de tipo superficial. Entonces, si ahí se diseña, ¿no?, si ahí se encuentra una buena capacidad portante del suelo, entonces los esfuerzos que van a venir por esta columna, el peso de servicio que va a venir por esta columna, se va a distribuir acá en la zapata. Está el suelo, ¿no? El suelo va a reaccionar, pero la presión del suelo va a ser mayor, el esfuerzo del suelo va a ser menor a la capacidad portante neta, entonces esta no se va a sentar, ¿no? Entonces, eso es lo que se realiza, ¿no?, en el caso de cimentación superficial. Cuando hay suelos regulares, suelos buenos, entonces es factible realizar, ¿no?, el diseño de una cimentación superficial. Hay edificaciones que han sido resueltas su cimentación, incluso con solamente zapatas aisladas, ¿no? Y edificaciones de envergadura, 12, 11 niveles. ¿Por qué? Porque el suelo, pues, no es un gran factor, ¿no? Suelos con 5 kilogramos, 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado de capacidad portante. En toneladas es 50 toneladas, 60 toneladas por metro cuadrado. Entonces es una capacidad bastante buena. A diferencia de cuando hay un suelo malo, puede ser su capacidad de 0,8, 0,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, media tonelada por metro cuadrado, extremadamente baja.
¿no? Pues, lo cual no me garantiza nada, ¿no? Entonces, en eso tengo que buscar una alternativa. Trabajar de repente con falsas zapatas, siempre y cuando pues, ya por debajo de este nivel hay, ¿no? Quizás un estrato más confiable, ¿no? Acá puede haber, ¿no? Una altura, por decir, de 1 metro, ¿no? Ya hay un estrato que tiene una mayor resistencia. Entonces, ¿qué hago, no? Acá le puedo poner una falsa zapata, ¿no? Le pongo una falsa zapata, ¿no? Y puedo yo ya diseñar, ¿no es cierto? De esta manera la zapata aislada. Puedo hacer un mejoramiento de suelo, pero muchas veces también esto no resulta, que está a 1 metro, sino está quizás, ¿no? A una profundidad mayor, de 10 metros, 15 metros, ¿no? Entonces el estudio geotécnico dice eso, 10, 15 metros. Entonces ahí no voy a poner una falsa zapata para 10 metros de altura. Entonces lo que tendré que poner es un sistema de pilotaje, ¿no? Y cambiaré ya el tono de la cimentación. De uso superficial tendré que pasar a una cimentación profunda. ¿Ven? Entonces, ¿cómo acá es importante considerar, ¿no? Factor carga y factor, ¿no? Suelo, ¿no es cierto? La capacidad portante del suelo. Una cimentación profunda justamente se va a dar, ¿no? Cuando ya el suelo no nos da garantía de resistencia a nivel superficial, ¿no es cierto? Llámese 2,50 metros, ¿no? Hacia arriba. Entonces, nosotros podemos tener acá, ¿no? Una profundidad de 2 metros, acá, ¿no? El nivel de terreno natural, bueno, acá 2 metros, 2,50 metros, ya nuestro suelo es malo, ¿no? Acá, por ejemplo, 3 metros, ¿no? Pero acá, ¿no? En esta zona no hay garantía del suelo, ¿no? Es como dice acá, ¿no? Un suelo blando, ¿no? Suelo blando, ¿no? Una capacidad bajísima. Suelo saturado, quizás, ¿no? Que ha hecho que se perdiera rápidamente, ¿no? La capacidad resistente. Entonces, cimentar a esta profundidad ya no hay garantía, ¿no? Entonces, más aún, ya cuando se programe, se realice un estudio geotécnico, dice, ¿no? Que a una profundidad, por decir, ¿no? De aquí hasta aquí, ¿no? Quieres hacer el proyecto de la estructura, ¿no? Pero de aquí hasta aquí, digamos que es una profundidad de 15 metros. Ahí recién vas a encontrar un estrato firme, vas a encontrar un estrato confiable para que puedas transmitir todos tus esfuerzos de servicio como aquí se está viendo. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer nosotros ya es transmitir los esfuerzos vía otros elementos, ¿no? Los pilotes, como acá se están viendo. Estos de aquí son pilotes. Entonces, ¿qué es lo que va a ser ya la configuración estructural? Cargas, ¿no? De la estructura, superestructura, cargas también de la zapata, van a ser transmitidas, ¿no? Vía los pilotes, ¿no? Ya sea de concreto, de acero, de madera, hacia un estrato firme, hacia un estrato resistente, como podemos tener aquí en la parte baja. Entonces, acá sí, ya hay garantía, ¿no? De que la estabilidad, ¿no? De la estructura, ¿no? O superestructura, que estaría aproximadamente por aquí, va a ser buena, ¿no? Así ya, entonces la estructura, ¿no? Puede trabajarse, ¿no? Esto de esa manera. Entonces, siempre es importante, como ustedes pueden ver, evaluar el suelo y evaluar, ¿no? La capacidad portante del suelo. Ahora ya cuando nosotros estudiamos casos de cimentación profunda, si bien es cierto, hay pilotes, hay caissons de concreto armado, pero hay diferentes tipos, hay diferentes formas de trabajo. Fricción, punta, combinación, ¿no? Eso ya también es materia que corresponde al diseño para poder lograr diseños también confiables bajo este mecanismo denominado, conocido como cimentación profunda. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, ¿estáis jóvenes?
Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, algo que por ahí no se haya escapado o algo que podemos de repente insertar dentro de lo que pretendemos hacer en esta asignatura?